Hola a todos, tengan muy buenas tardes. Estamos iniciando entonces, como quedamos, aproximadamente en tiempo, pasaditos unos 10 minutos de la hora en que nos habíamos agendado conectarnos. Espero que tengan ustedes muy buenas tardes. Soy Marcelo Carbone, CEO de Pertixtech, y están aquí en función de la respuesta increíble y tan buena que nos dieron acerca de esta posibilidad de estar capacitándonos acerca de la gestión de riesgos. Algo tan importante, un tema tan sensible que las empresas deben tener en cuenta como para ser más eficientes, como para tener menos costos, menos pérdidas y hacer que su gestión sea más segura. Voy a arrancar primero dándole un saludo a todos los que están hoy, a los que se anotaron y no pudieron venir. Espero que se lo haga alguien extensivo, porque de otra manera no se van a enterar. Pero, bueno, vemos amigos de aquí de Argentina, vemos amigos de Colombia, amigos de Chile, de México. Estoy muy contento con esta convocatoria, dado que bueno, nos permite estar difundiendo estos temas que para nosotros son, como ya le dije, extremadamente críticos para asegurar la supervivencia de las organizaciones. Entonces, voy a dar inicio a la disertación, a la presentación de hoy, y les voy a pedir muy especialmente que tengan en cuenta todas las preguntas como para realizarlas una vez que hayamos terminado la segunda parte o parte práctica de esta presentación. Entonces, voy a grabar, si es que no les molesta que grabe esta sesión, así podemos compartirla a posteriori. Chicos, equipo. Bien, estamos grabando. Iniciamos entonces este webinar de gestión de riesgos, agradeciéndoles nuevamente a todos que estén participando junto con nosotros de este tema que es crucial para el desarrollo y la sustentabilidad de las organizaciones, específicamente de las organizaciones pequeñas y medianas que nosotros conformamos dentro de nuestra región, dentro de la TAM, una región normalmente rezagada en cuanto a infraestructura y a veces en cuanto a conocimiento, no así en creatividad. Nadie nos puede decir que no somos creativos, pero sí que tenemos algunas falencias que en conjunto estamos tratando de solucionar. Entonces, voy a tratar en este momento de poner en contexto qué significan los riesgos para una organización pequeña, para una organización mediana, para un emprendimiento que recién inicia, o para un emprendimiento del tipo social, porque los emprendimientos sociales también tienen un riesgo asociado y es importante. Si tenemos en cuenta que si tratamos correctamente los riesgos previamente identificados de una organización, ya sea los que apliquen a su operación en general o a sus procesos en particular, lo que estamos haciendo es, como dije recién, reducir los costos operativos de una organización, darle más sustentabilidad a esa organización, estar siempre a la vanguardia respecto de aquellas cuestiones que pueden aplicar a una falla en nuestro negocio que puede ser parcial o generalizada. Es por eso que los riesgos deben ser medidos y deben ser tratados siempre en forma proactiva. Esta condición es una condición sine qua non del tratamiento de riesgos. El tratamiento se hace siempre en forma proactiva, porque cuando un riesgo se materializa, ya se convierte en un grave problema o un problema de porte o de fuste que la organización ya tiene que salir a arreglar, no pudo haber mitigado antes. Por eso la gestión de riesgos siempre es proactiva. Ahora bien, la gestión de riesgos en sí no es un concepto nuevo, es un concepto que parte de mucho tiempo atrás, específicamente en nuestras sociedades desde el año 2000 a esta parte, en sociedades o digamos regiones más desarrolladas en cuanto a negocios parten de la segunda mitad del siglo XX y tiene que ver con justamente esta proactividad
esta condición intelectual proactiva de las organizaciones por las cuales están tratando de garantizar siempre su sustentabilidad, pensando en reducir el impacto de todo tipo que los riesgos pueden tener puertas adentro y puertas afuera de la organización. Hoy por hoy la mayoría de las normas evolucionadas a nivel mundial, todo lo que parte de la suite de normas ISO 9001 en adelante, puntualmente desde la revisión del año 2015, ya tiene un componente muy grande de gestión de riesgo de negocio asociado a esa normativa, y no solo el riesgo y su tratamiento es una cuestión de norma, es una cuestión de implementación de un estándar. El riesgo debe ser tratado, la empresa aplique o no un estándar, dado que lo que estamos tratando es de estar siempre atentos a que las cuestiones que pueden afectar al negocio no se manifiesten. Ahora bien, cuando hablamos de riesgo, debemos entender que hay ciertos riesgos inherentes a una organización que están en cualquier tipo de organización, y el riesgo principal, quiero ponerlo en estos términos, es el riesgo de incumplimiento, ¿sí? No hay riesgo más normal, común y habitual dentro de una organización que es el riesgo de incumplimiento. Ahora, ¿a qué o en qué puede incumplir o a quién puede incumplir una organización? Y de ahí parte el riesgo. Una organización puede incumplir requerimientos del cliente, requerimientos del producto, requerimiento de su personal, requerimiento de la dirección, de los accionistas, etc. Siempre hay riesgos inherentes en una organización que son habituales y parten inicialmente de los riesgos de incumplimiento de requerimientos de partes interesadas. Esto nos viene a dar un nuevo concepto en la visión, que es justamente quiénes son las partes interesadas. Y estos stakeholders, que son personas o grupos de personas, otras organizaciones o empresas o demás entidades, son aquellos que están vinculados con la organización y que le dan hacia adentro de la organización determinada cantidad de requerimientos. Requerimientos respecto de, por ejemplo, un cliente que requiere calidad de producto, un proveedor que requiere calidad administrativa o tiempo de pago, por ejemplo, como contraprestación de su provisión, o inclusive el riesgo asociado a que la dirección no obtenga el resultado positivo del balance, o inclusive el riesgo asignado al personal que necesita estar en un ambiente seguro, en un ambiente donde pueda desarrollarse y, por supuesto, que exista la posibilidad de tener salud y de conservar su salud en ese ambiente. Todo esto son riesgos asociados a nuestras partes interesadas, componentes del ambiente global de la organización. Ahora, fíjense esta filmina. El Estado es una parte interesada. La dirección de la organización es una parte interesada. Los proveedores, la comunidad donde la organización se inserta es una parte interesada. Los accionistas, clientes, otros organismos reguladores, como por ejemplo, lo que dice aquí abajo a la izquierda, nuestra, en Argentina, Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la famosa Administración de Impuestos, que también pone requerimientos, y son requerimientos fuertes, dado que estamos bajo la ley penal tributaria. Entonces, si una empresa tiene riesgos de incumplimiento de sus obligaciones tributarias, tiene un riesgo fuerte, que no solo aplica a la sustentabilidad de la organización, sino también al patrimonio, en algunos casos, de sus propietarios. Entonces, todas estas partes interesadas nos dan requerimientos, y el incumplimiento de esos requerimientos es un riesgo siempre, de base. ¿Qué es entonces la gestión del riesgo? Como ya dijimos, la gestión de riesgo es un proceso proactivo que antes de que se manifieste un riesgo, lo identifica, lo analiza, cuantifica las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprendan de esos riesgos en forma general o particular, y emana de alguna forma acciones preventivas o correctivas tendientes a reducir la probabilidad de que ese riesgo se manifieste. Entonces, esta gestión de riesgos incluye la evaluación del riesgo, el diseño de las estrategias para
administrarlo, para manejarlo, para mitigarlo, y los recursos necesarios para hacer esas acciones. Obviamente, estas estrategias que después veremos más adelante, incluyen la posibilidad de transferir un riesgo, mitigarlo, eliminarlo o incluso aceptarlo, que después vamos a ver en qué casos y en qué ejemplos se podría llegar a dar cada una de esas situaciones. Vamos a definir un riesgo. Un riesgo es intrínsecamente un desvío potencial sobre el cual tenemos incertidumbre. Si no existiera incertidumbre y existiera certidumbre, no sería un riesgo, sino que sería un desvío manifiesto. La posibilidad de incumplir con el pago de impuestos es un riesgo, porque tenemos incertidumbre si se va a pasar o no va a pasar. Ahora, si ya ha pasado que el impuesto no se pagó, ahí tenemos un desvío real y no un riesgo de desvío. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. El desvío, en el caso del riesgo, es potencial. Por eso actuamos proactivamente y con anticipación. Por otra parte, como dice la Filmina, la capacidad de gestionar la incertidumbre es la capacidad de manejar los riesgos de forma activa y eficiente. Y antes de la palabra activa, quiero cambiarla por la palabra proactiva. Recuerden que siempre el tratamiento de riesgos es previo a su potencial manifestación. Entonces, el riesgo es una posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto negativo en el alcance de los objetivos o el cumplimiento de determinados requerimientos. Correcto. Entonces, el riesgo debemos medirlo en términos de dos variables indispensables, que son el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Esto es, voy a volver un poquito para atrás, el impacto es digamos, la forma en que una vez manifestado el riesgo, la empresa va a ser dañada, la empresa se va a ver perjudicada. El impacto es mayor o menor en función de qué tan grave o no sea el riesgo. Ahora, asociado a ese impacto está la probabilidad de ocurrencia. Un riesgo con una escasa probabilidad de ocurrencia no deja de ser un riesgo o inclusive no tiene por qué morigerar su impacto, porque hay cosas que, aunque puedan pasar muy poco o su probabilidad sea prácticamente nula, si pasa, va a ser muy grave. Les pongo un caso paradigmático nuestro que ya nos pasó y nos puede volver a pasar. Hoy en día, toda empresa debería estar en condiciones de medir el riesgo de una nueva pandemia a producirse en una sociedad globalizada como la nuestra, como pasó con el COVID-19 en el año 2020. Entonces, hoy esa probabilidad es baja, pero no es inexistente. Por tanto, si nosotros vamos hacia atrás un poquito, sabemos que el impacto de una nueva pandemia como la que vivimos, con un aislamiento como el que vivimos, es muy alto para las organizaciones. Menor aún ahora, porque ya hemos pasado por ese trance y sabemos cómo solucionarlo, o al menos cómo manejarlo. Ahora, el impacto sigue siendo grande, aunque la probabilidad de una nueva pandemia, si bien no es cero, sea relativamente baja, o al menos podamos entenderlo de esa forma. Entonces, que la probabilidad sea baja no implica que el impacto sea despreciable. La probabilidad puede ser muy baja y el impacto muy alto, o viceversa. ¿Correcto? Espero que hasta ahora vaya estando bien. Espero que el equipo de Pertix me vaya avisando en el caso de tener algunas preguntas que puedan ser respondidas en el momento sobre algunas cuestiones que no esté explicando de forma correcta. Entonces, vamos a profundizar un poquito en lo que es la fuente, el riesgo y el impacto. El peligro es la potencial de ocurrencia de un daño, pérdida o lesión. Pero ¿qué pasa? Existe una fuente de riesgo, existe un riesgo en sí, y existe un impacto de ese riesgo potencial. Fíjense en este caso, la escalera o la utilización de la escalera como aparato para trabajar en altura es una fuente de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de caída y lesión física de la persona que utiliza esa escalera. Y el impacto potencial, obviamente, va a ser una quebradura o una falla en la salud o una alteración de la salud de esa persona tras un golpe por haberse caído de una escalera. El riesgo, en realidad, ¿cuál es? Aquel
que tiene que ver con el peligro de utilización de la fuente, que es justamente la caída. Decimos que la persona que utiliza una escalera tiene un riesgo de caída y de lesión por golpe. Pero igualmente la fuente sigue estando y el impacto potencial, en tanto se manifiesta el riesgo, también va a estar. ¿Qué hacemos para que este riesgo sea morigerado, sea mitigado? Utilizamos algunas cuestiones de seguridad, como procedimientos, elementos de seguridad personal o EPP, como se lo conoce, para que una persona, cuando usa una escalera, se caiga con la menor probabilidad posible o tenga la menor probabilidad posible de caerse o de lastimarse si se cae. ¿Correcto? Esto es justamente la profundización de cuál es el vínculo entre la fuente del riesgo, el riesgo intrínsecamente identificado y el impacto potencial derivado de ese riesgo. Las ecuaciones del cálculo de riesgo nos dan este resultante. El riesgo multiplicado por el peligro sin control es igual a impacto. Ahora, si nosotros agregamos el control, ese riesgo multiplicado por peligro nos da un impacto residual, porque el control tiende a reducir el impacto. Por tanto, las acciones de mitigación de un riesgo son acciones de control de dicho riesgo. El resultante entre el impacto y la probabilidad, o sea, riesgo por peligro, si uno le suma el control, después de haberlo medido originalmente, el impacto siempre es residual porque sobre ese riesgo se ha tomado una acción de control o una acción de mitigación. Espero que hasta aquí estemos yendo bien. Charlie me está asistiendo, me está diciendo que estamos bien. Les voy a pedir, por favor, que como yo no veo el chat, le escriban a Charlie y al equipo dentro del chat que aquí me van diciendo cómo estoy en el desarrollo del tema. Así me van ayudando a no irme por las ramas y ser lo más claro posible. ¿Cuáles son los orígenes posibles de un riesgo? Por ejemplo, un riesgo puede provenir de un ambiente interno, puede provenir del ambiente externo o puede provenir del andamiaje propiamente dicho que la organización propone dentro de sus procesos o incluso de las personas que utilizan esos procesos. Por tanto, los riesgos están directamente vinculados a dichos ambientes, al ambiente interno y al ambiente externo, que nosotros conocemos puntualmente como FODA o análisis situacional. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta este flujo de tratamiento de riesgos. Este flujo de tratamientos que en primera instancia y en primera mirada es muy parecido a lo que nosotros conocemos como el ciclo de mejora continua de Deming. Este ciclo o flujo de tratamiento de riesgo es un ciclo continuo que no termina nunca, salvo cuando un riesgo ha sido totalmente eliminado o incluso ha sido transferido. ¿Correcto? ¿Desde dónde parte el correcto flujo de tratamiento de un riesgo? Y esto no es un dato menor. Siempre parte de la identificación de ese riesgo. Cuando nosotros desconocemos un riesgo, es porque no lo hemos identificado aún. No quiero hablar de desconocimiento de un riesgo como que no lo estamos teniendo en cuenta aún así habiéndolo visto. El desconocimiento de un riesgo es el no haberlo identificado propiamente. O sea, no estar enterados de que ese riesgo está vigente en nuestra empresa. O sea, que tiene una probabilidad y un impacto asignables en su cálculo de severidad. ¿Ok? El primer paso en la gestión de un riesgo en el flujo es la identificación. Posteriormente, evaluamos ese riesgo cuantificando tanto probabilidad como impacto, aplicamos las acciones de control necesarias, como vimos anteriormente en la filmina, y por último, hacemos la revisión del resultado de dichas acciones. Ahora vamos a ir punto a punto viendo cómo logramos estos pasos. Identificación. Sabemos que la identificación es
necesariamente el paso más importante de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque no puedo mejorar lo que no puedo controlar. No puedo mejorar lo que no veo y no reconozco. Un riesgo no reconocido no puede ser tratado. Entonces, la identificación de riesgos tenemos que hacerla siempre preguntándonos, ¿qué puede pasar en la organización que nos afecte de forma significativa, sea a la empresa en su conjunto, al área de la empresa, al proceso o a determinada parte interesada de esa organización? Debemos hacernos esa pregunta constantemente y estar siendo lo más creativos posible como para que no se nos vaya del radar todo riesgo que pueda poner, digamos, hacer mella negativamente en la organización, sea, como dijimos, a toda la empresa, un área en particular, un proceso, un producto, un requerimiento de un cliente o el resultante, por ejemplo, de una relación entre partes interesadas. Es muy importante que nosotros trabajemos proactivamente, capacitándonos en qué significan los riesgos para una organización. Y les voy a decir aquí, les voy a dejar un poquito de mi experiencia gestionando los riesgos de organizaciones pequeñas, medianas y de organizaciones también muy grandes. Ustedes se van a reír, quizás si les hago una confidencia. Una organización pequeñita de 10 personas tiene la misma forma de mitigar riesgos que Coca-Cola, por ejemplo. Los riesgos se mitigan siempre de la misma forma. Pueden variar las herramientas, pueden variar los resultantes, pueden variar inclusive las herramientas con las que hacemos el tratamiento posterior del riesgo o el control, pero el mecanismo es siempre el mismo. Lógicamente el mecanismo es el mismo. Entonces, ¿cuál es la principal fuente de identificación de riesgos que una empresa puede tener más allá del sentido común de las personas que trabajan en esa organización? Y la respuesta es la siguiente, y quiero que lo tengan muy en cuenta. La base de conocimiento, de experiencia, de peligros y riesgos puestos de manifiesto anteriormente en una organización o en organizaciones en las cuales podemos hacer benchmark, que podemos conocer también su evolución, esa base de conocimiento es la principal fuente de identificación que podemos tener. Recuerdo, experiencia, libros, nuestros libros de otras empresas y, muy puntualmente, profesionales orientados a la identificación de riesgos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un proceso de mejora dentro de salud y seguridad de la organización, un profesional de la salud y seguridad puede identificar inmediatamente qué máquina de nuestro parque de instalaciones es la que más peligro a la salud y seguridad trae. Puede entender si nuestro ambiente es demasiado ruidoso y eso poner en peligro la audición de las personas. Inclusive un contador, que también es un profesional muy destacado y especializado dentro de nuestra organización, sea interno o externo, también puede entender cuando tenemos un riesgo de iliquidez, que nos puede dejar fuera del negocio en cualquier momento. Entonces, confíen, por favor, en dos grandes fuentes de identificación de riesgo. Primero, la fuente de los profesionales asociados a la empresa. Segundo, y muy especial, la base de conocimiento con la cual podamos operar y tengamos a mano. Entonces, una vez hecho el primer paso fundamental, que es el de identificar el riesgo, lo que tenemos que hacer luego e inmediatamente es evaluar esos riesgos claramente en función de las dos variables que ya hemos visto con anterioridad, la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial. ¿Cómo se evalúa un riesgo? Simplemente multiplicando impacto por probabilidad. Si hacemos una multiplicación entre impacto y probabilidad y establecemos un cálculo numérico, podemos decir si entre determinado número y determinado número el rango de ese riesgo es bajo, o el rango es medio, o el rango es alto, como ya veremos a continuación en los ejemplos. El tercer paso del flujo de tratamiento, y esto es muy especial,
debe ser el de controlar el riesgo. Una vez que sabemos si el riesgo fue calculado como bajo, medio o alto, vamos a tratar de tomar medidas para reducir la exposición de la organización a ese riesgo. Y gestionar un riesgo supone simplemente actuar sobre dos posibles líneas. La primera, el establecimiento de un plan de mitigación, sea un plan, una o varias acciones para reducir la posibilidad de que el riesgo se materialice. Y segundo, establecer un plan de contingencia, o sea, realizar acciones para prepararse antes de la ocurrencia del riesgo y reducir el impacto que ese riesgo tiene para la empresa, área, proceso, requerimiento, producto, etc. Entonces, cuando controlamos un riesgo, nosotros podemos bajar su probabilidad o controlar su impacto. Lo que tratamos de hacer en primera instancia siempre es reducir la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Si la empresa es lo suficientemente activa, justamente o de lado con esa reducción de la probabilidad, también puede haber una morigeración del impacto. Por ejemplo, si un riesgo tiene una alta probabilidad de ocurrencia y no podemos reducir esa probabilidad de ocurrencia de una pérdida material, por ejemplo, sí podríamos tranquilamente dentro de la organización estar previendo que eso pase y tomar acciones de contingencia, por ejemplo, teniendo un fondo de reserva económico para mitigar ese riesgo. En ese caso, no bajaríamos la probabilidad, pero sí estaríamos controlando el impacto. De cualquier forma, como esto es un producto, probabilidad por impacto, si reducimos uno, cualquiera de los dos o los dos, siempre tendremos como resultante que el coeficiente de riesgo necesariamente se va a reducir. Por último, cuando yo armo un plan de acción, cuando nosotros armamos un plan de acción de mitigación de los riesgos, ese plan se implementa, pero que se implemente per se no implica que esos controles sean necesariamente eficaces. Lo que uno tiene que hacer cuando revisa los controles es verificar su eficacia para controlar el riesgo, sea mediante el control del impacto o la reducción de la probabilidad de ocurrencia. Entonces, cuando hacemos esto, nos predisponemos a optimizar el tratamiento y a prevenir la recurrencia del riesgo. Tengan en cuenta lo siguiente, cuando hablemos en términos de gestión de la calidad, siempre la palabra recurrencia es una muy mala palabra que tiene una connotación negativa. Les digo por qué. Sea porque existe dentro de la organización la posibilidad de que en determinado proceso se presente un desvío determinado sobre un producto, un desvío de especificación, en el mal funcionamiento de una máquina, etc. La recurrencia de un desvío nos da como resultante inmediatamente el entendimiento de que lo que hicimos para que eso no pase nuevamente no fue eficaz. La acción que tomamos para que no haya recurrencia de un riesgo no fue eficaz. Por tanto, cuando reviso los controles, reviso eficacia de los controles. Y la eficacia, ¿dónde se va a ver? En una reevaluación de ese riesgo. ¿Por qué? Porque si el control dio resultado, tuvo que haber bajado la probabilidad de ocurrencia de un riesgo o haberse mitigado o apagado el impacto potencial de ese riesgo. Por eso la parte de revisión es tan importante y es la retroalimentación para volver a evaluar ese riesgo y volver a poner todo en marcha nuevamente el ciclo o flujo de tratamiento. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar para abordar riesgos en forma óptima. Hay 4 acciones para abordar un riesgo, 4 acciones posibles, que son reducir la probabilidad de ocurrencia, o sea, mitigar. Lograr que el riesgo sea inexistente, o sea, eliminarlo. Asumir que un riesgo está en su mínima expresión posible y que de ahí ya no va a bajar, que es aceptarlo, o delegar o pactar que otro ente distinto a quien lo identifica, que en este caso seamos nosotros, asuma un riesgo por nosotros, que es transferirlo. Entonces, reducir la probabilidad de ocurrencia puede ser darle a la persona las herramientas como para que use mejor la escalera, trate de no caerse y que si se cae no se lastime.
Asumir que un riesgo está en su mínima expresión posible es haber hecho todo lo indispensable para que la persona use lo mejor posible la escalera y que si se caiga no le pasa nada. Pero por seguir usando la escalera hay un riesgo que intrínsecamente no puede eliminarse, por eso asumo que está en su mínima expresión. Eliminar un riesgo es directamente sacarlo, eliminarlo de la faz de la tierra, eliminarlo de la empresa, que ya ese riesgo no es que haya llegado a su mínima expresión, ya es cero la probabilidad de ocurrencia. Cuando la probabilidad de ocurrencia de un riesgo es cero, el riesgo es inexistente, quedó eliminado. Y por otra parte, por ejemplo, aquí le quiero ser muy claro, nosotros tenemos un riesgo al cual nos exponemos manejando un auto, que es tener un accidente vial, que nos choquen o chocar o herir a nosotros mismos o a terceras personas. Ese riesgo, si se manifiesta y si ocurre, va a traer un severo riesgo económico para la persona, para nosotros, que somos los conductores y dueños del auto. ¿Qué hacemos con ese riesgo? Tomamos una acción de delegación, de transferencia en lo económico, diciéndole a una compañía de seguros que se haga cargo de ese resultado negativo por una contraprestación. Entonces, el caso paradigmático de la transferencia de un riesgo es, por ejemplo, el seguro de ocurrencia, como puede ser en el caso de un médico el seguro de mala praxis, en el caso de un trabajador la ART, y en el caso nuestro como conductores podría ser tranquilamente el seguro del auto o el seguro de terceros por el tránsito nuestro con el auto. Entonces, fíjense como para reforzar estas acciones. La mitigación es la reducción del impacto potencial o la reducción de la probabilidad. La eliminación es apagar totalmente la probabilidad de ocurrencia. La transferencia es darle a otra entidad que absorba el costo negativo de que un riesgo se manifieste, y la aceptación, cuando no podemos bajar más ese riesgo, lo tomamos como normalizado. Sigue teniendo una probabilidad de ocurrencia, pero el impacto es muy pequeño o la probabilidad de ocurrencia es muy pequeña y no podemos disminuir ninguno de los dos casos. Ahora bien, voy a mostrarles algo que para nosotros es muy especial, que es cómo hacemos la mitigación, el tratamiento del riesgo dentro de la plataforma Pertix, que es justamente nuestra plataforma. Y ahora voy a cambiar de presentación de un lado a otro, voy a presentar otra de mis pantallas como para que podamos ver justamente cómo operamos con mitigación y tratamiento de riesgo en la plataforma. Ahí estamos subidos a el mapa de procesos de la empresa Pertix-Tech. Ustedes están viendo ahora en pantalla que la empresa tiene este mapa de agregado de valor. El mapa de procesos es muy importante y es la herramienta principal, fundamental y fundacional del trabajo de una compañía sobre la estructura de Pertix. ¿Por qué? Porque sin procesos en una organización no hay forma de que apliquemos sobre ellos absolutamente nada, ni siquiera, por tanto, de que controlemos esos procesos. Entonces, yo voy a hacer ahora un ejemplo de cómo modificamos un mapa de procesos, como en este caso, para poner en este gráfico un proceso que tiene un riesgo inherente, como puede ser el riesgo de salud y seguridad de una persona. Entonces, voy a agregar un proceso que se llame salud y seguridad ocupacional. Voy a colgarlo del área de ingeniería y lo voy a vincular con el proceso de dirección, dado que la dirección se encuentra personalmente muchas veces vinculada a que estos riesgos no ocurran. Una vez que tengo ese riesgo, sé que aquí adentro voy a tratar la forma de proteger a mi personal de las contingencias o accidentes que puedan presentársele dentro de la organización. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? De la siguiente forma. Accedo a mi tablero de riesgos, que es este, como ven aquí, el tablero de riesgos de Pertix, tiene un detalle en colores de los riesgos, siendo estos verdes riesgos bajos, los amarillos riesgos moderados y los rojos riesgos altos. Cuando voy a crear un nuevo riesgo,
directamente le tengo que dar entidad a ese riesgo. Como por ejemplo, riesgo de caídas de trabajos en altura. O sea, me caí de la escalera. En este momento estoy diciendo que este es un riesgo que voy a tratar y que aplica a un proceso en particular que para mí, que para mí va a ser el proceso de salud y seguridad ocupacional. Cuando identifico el riesgo, tengo que manifestar cómo se pone ese riesgo a la vista de los que formamos parte de la organización. Entonces acá diré que usualmente los trabajos en altura dependen de aparejos y escaleras que, mal utilizados, pueden producir caídas y accidentes. Perfecto. Ahora, cuando hablo del contexto de la organización, estoy hablando de nuestro FODA. Entonces, analizo dentro del riesgo cuál es el ambiente, el aspecto del ambiente interno o externo que estaría comprometido en este riesgo. En este caso, tenemos, digamos, una fortaleza en cuanto a nuestro personal, supongamos, o, digamos, una amenaza existente en un factor de dirección. Entonces, el detalle de nuestro contexto es falta de protección. Y EPP. Entonces, una vez que identifiqué a este riesgo y le di una entidad en cuanto a el contexto organizacional, ya diré que la parte interesada es personal y que el requisito es trabajar en un ambiente seguro y protegido. Seguro, estoy poniendo bien, ¿no? Seguro, ahí está. Están muy chicas, o están muy chicas las teclas o no estoy viendo bien. Muy bien. Este es mi riesgo a la fecha. Yo puedo crear este riesgo como está y después ir a realizar un tratamiento sobre el riesgo. Entonces, para tratar ese riesgo, voy a decir que el responsable de cumplimiento del tratamiento de riesgo soy yo, que la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, ya que hacemos mucho trabajo en altura, es muy alta, es de grado 8. ¿Por qué? Porque justamente cuanto más trabajos en altura tenga, mayor es la probabilidad. Y entonces, ¿qué pasaría si las personas que utilizan escaleras o aparejos para trabajar en altura se golpean? Voy a tener una gran pérdida económica, de tiempo y obviamente voy a perjudicar a las personas. Le pongo un impacto de grado 7. Las acciones que me pide Pertix son aquellas tendientes a mitigar ese riesgo. ¿Qué diré que tengo que hacer entonces? Capacitar al personal en el uso de escaleras, proveer elementos de protección personal y limitar los trabajos en altura. Esas son las 3 acciones de mitigación que voy a hacer sobre este riesgo, que ya me está dando como muy alto la propia plataforma, ya que hizo la multiplicación de probabilidad de impacto, y después, una vez que vaya a hacer la evaluación posterior de ese riesgo, lo que tendré que ver es cuál es la nueva probabilidad y el nuevo impacto en función de cómo me hayan salido la implementación de las acciones que yo mismo o que nosotros mismos dijimos que teníamos que tomar, estas 3 acciones. Cuando le doy creación al riesgo, este riesgo automáticamente se vincula con el proceso del cual estábamos nosotros hablando recién. Que si vamos a ver, fíjense, me quedó un coeficiente muy alto y esta es la evaluación inicial de ese riesgo. Entonces, si voy dentro de mi mapa de procesos a verificar dentro del proceso de salud y seguridad ocupacional, cuando abro el proceso, veré que tengo aquí un riesgo muy alto de caída de trabajos en altura. A ver,
Imaginemos que pasó un tiempo desde que yo dije, tengo que tomar estas medidas. Tomé las medidas y ahora quiero ver cuál fue la eficacia. Abro este riesgo nuevamente y voy a evaluar, hacer una nueva evaluación sobre ese riesgo. Entonces, ¿qué nos pide la plataforma? Que digamos cuáles fueron los resultados de las acciones anteriores. Y aquí podemos decirle, el personal fue bien capacitado y las capacitaciones están registradas. Los elementos de protección fueron provistos en toda la empresa. Y le voy a decir, falta, acá, en este caso, lo último que tenía que hacer, que era eliminar los riesgos en altura. Voy a poner, no han sido eliminados los riesgos. Perdón, los trabajos en la altura. Muy bien. Nuevas acciones. Después de todo eso, monitoreo de las capacitaciones para ver si siguen siendo eficaces o tengo que volver a hacerlas. Y reducción de los trabajos en altura. ¿Qué creen ustedes que puede haber pasado con estas acciones que nosotros tomamos aquí? Claramente, el impacto sigue siendo alto. Quizás no sea un impacto de 7, puede ser un impacto de 6, porque quizás pudo haberse reducido ese impacto. Pero seguro lo que debo haber reducido es la probabilidad de ocurrencia del riesgo, que antes teníamos en un coeficiente de 8 y ahora quizás podemos haber reducido a 5. ¿Qué es lo que hace automáticamente Pertix? Calcula el coeficiente de la multiplicación entre la nueva probabilidad y el nuevo impacto. Y dice, ahora este riesgo es medio. Y potencialmente puedo transferir el registro de este riesgo o la responsabilidad a, por ejemplo, no sé, vamos a transferir el riesgo en cuanto a su control y cumplimiento a Charlie. Cuando guardo ese riesgo, vamos a ver que dentro de Pertix lo que me da la posibilidad del sistema es de que tenga la trazabilidad completa de esa mitigación sucesiva. Para la próxima evaluación tendré que volver a determinar un nuevo impacto y nueva probabilidad en función de las últimas acciones determinadas. Hasta aquí espero que estemos bien, dado que estamos en el fin de la presentación per se, hay que hacer algunas aclaraciones de forma respecto de la presentación y tengo que ponerme a disposición para que ustedes puedan hacer las preguntas y respuestas que crean pertinentes. Así que para ir preparando preguntas y respuestas que los chicos ya están recibiendo por el chat, les voy a comentar lo siguiente. Luego de este webinar vamos a tener en cuenta que distribuiremos entre los asistentes el ebook de riesgos que tiene todo lo que acabamos de mencionar documentado en el mismo formato que ya hemos visto, digamos, en la presentación. Y por otra parte, también distribuiremos uno por uno los certificados de asistencia, ya que nos han dicho que eran bastante importantes para todos ustedes y no queremos quedar sin distribuirlos. Ahora bien, voy a abrir el chat como para empezar a ver preguntas y respuestas, si es que las hay. Bueno, Pablo, muchas gracias. Está manifestando que fue clara la presentación y claros los ejemplos. Siempre en este caso tienen que ser muy claros los ejemplos porque cuando hay ciertos conceptos que son profundos y son difíciles de comprender, no hay otra forma de comprenderlos que sin los ejemplos. A ver, Dalimar pregunta, para medir impacto o probabilidad de ocurrencia, perdón que se me está yendo, tengo una escala de 1 a 10, pero ¿cómo calibro en el equipo que un mismo riesgo o similar sea calificado con el mismo nivel de importancia? Excelente pregunta. La forma de que todos calibremos la evaluación de un riesgo es decir en una tabla qué significa una evaluación baja, media y alta
de esos indicadores o de esa tabla numérica. Por ejemplo, si un impacto tiene por ejemplo, entre 1 y 3 de evaluación en un impacto, quiere decir que la organización no se va a ver muy perjudicada económicamente por la ocurrencia de ese riesgo. Un impacto entre 4 y 7 es que la organización va a tener una pérdida no severa de dinero y pueden verse impactados en la salud de las personas. Y entre 8 a 10 es un riesgo severo o una probabilidad de ocurrencia severa, un impacto severo, porque vamos a ver, puede tener pérdida de vida, puede tener una gran pérdida económica, puede haber una gran pérdida en cuanto a la imagen de la empresa o el impacto de la imagen de la empresa en el mercado, etc. Vuelvo entonces, Dalimar, a darte la respuesta. La mejor forma de calibrar a un equipo de trabajo es documentar qué representa la escala numérica para la empresa en impacto y en probabilidad. Muy usual, poco usual, moderadamente usual, o moderado ocurrencia, alta ocurrencia, baja ocurrencia, y, por ejemplo, determinados los impactos, muy determinados los impactos. Impacto bajo no tiene impacto económico, no tiene impacto en el público, no tiene impacto en el cliente, tiene impacto moderado en cuanto al económico. Impacto moderado, con una pérdida de dinero que es asumible, con una pérdida de imagen de la empresa que sería negativa, pero no es del todo negativa, y así sucesivamente. Vamos explicando en una escala de un Excel de 1 a 10 qué significa del 1 al 3, del 4 al 7 y del 8 al 10. Siempre tenemos que estar de acuerdo en qué significa cada impacto para todos los que tienen que medir. Espero que esa respuesta haya sido lo suficientemente clara. Así que quedo, Dalimar, en que me conteste si está bien o no, y quedo también abierto a nuevas consultas que tengas, que puedas hacerlas ahora o que me las puedas hacer después a nosotros o a cualquiera del equipo por WhatsApp o por mail o por cualquiera de nuestros medios de comunicación. Andrés, pregunta, ¿cómo podría llevar esto a recursos humanos? Voy a darte la misma respuesta que le di recién a Dalimar. Es mandatorio que llevemos esto no solo a recursos humanos, sino a todas las instancias, procesos o áreas de la organización que estén en condiciones de identificar y tratar riesgos. Entonces, ¿cómo se lleva a recursos humanos? Siempre teniendo en cuenta cuál es la perspectiva de recursos humanos sobre la organización. Recursos humanos, obviamente, va a haber determinados riesgos que tengan que ver con las personas y su operación. Pero también hablando de personas y operación, quizá un jefe de planta puede también ver otros riesgos que va a tener que combinar con los riesgos de recursos humanos para ver si estamos hablando de lo mismo y, por tanto, tomar acciones de mitigación comunes o documentación comunes de un mismo riesgo vista por distintos profesionales. ¿Sí? Ojo, muy en cuenta, cuando quieras transitar el camino de la gestión de riesgo y vayas a hablar con una persona de un área en particular, tenés que tener en cuenta siempre cómo ese área y sus profesionales van a ver y desde qué perspectiva los riesgos del resto de la organización o los propios. ¿Correcto? Bueno, Juan Carlos, amigo de Colombia, nos felicita y me pregunta, ¿cómo válido los riesgos en el caso de la prestación de un servicio, en nuestro caso Digital Service B2B2C? Ahí hay varias instancias, porque cuando uno dice que es B2B2C, tiene clientes del B2B, o sea, organizaciones, y tiene clientes finales o consumidor final. Es muy importante tener primero la idea de estar identificando los riesgos orientados al peligro de incumplimiento, sea de un requerimiento de un cliente directo o de un cliente transferido. Siempre tengan eso en mente. La organización tiene un riesgo, uno solo, que es el incumplimiento, que puede atacar a todas las áreas de la organización y a todas las partes interesadas. Entonces, si nosotros vamos viendo qué es lo que espera de nosotros esa parte interesada y que nosotros estamos garantizando, ahí tenemos la punta del iceberg para el reconocimiento e identificación de los riesgos. Espero, Juan Carlos, haber respondido.
Ahí está Fernando. Fernando, la misma respuesta que estábamos diciendo recién de Dalimar, de qué depende la escala de 1 a 10, 1 a 5, 1 a 3, depende de lo que la empresa determine que ese 1, 5, 7 o 10 representa. El riesgo de pérdida de dinero, el riesgo de pérdida de vidas, el riesgo de pérdida de salud, del negocio, de clientes, el riesgo de pérdida de producto o el riesgo de pérdida de la organización en sí mismo. O sea, que perdamos la organización tras un riesgo cataclísmico. No voy a hablar de un cataclismo como podría ser tranquilamente, no sé, otra pandemia, pero sí un riesgo de adulteración de un producto que nos lleve a la bancarrota o a sacarnos del mercado técnicamente. Bueno, a ver, Dalimar me dice, excelente, muchas gracias. Uy, Januel Celis, ¿cómo estás? Januel Celis de Venezuela. ¿Yo puedo ver el tratamiento de los riesgos consolidados o debo ingresar a cada proceso para ver la trazabilidad? No, dentro de la herramienta deberías ingresar a cada riesgo para ver su trazabilidad, porque lo que es intrínseco del riesgo es la trazabilidad. Ahora, el riesgo va a aplicar a procesos, ¿sí? Pero así no tengas un riesgo aplicado a proceso correctamente, igualmente podés tenerlo trazado en cuanto a sus acciones de mitigación sucesivas dentro del riesgo y no dentro del proceso. Espero haber respondido, Jonas Celis. Muchas gracias, Marcelo. Perfecto. Dalimar, perfecto. Diana, ¿la clasificación de los impactos dentro de la escala está normalizada? No, no está normalizada. ¿Existe alguna guía para eso? La guía la tiene que hacer la empresa. E igualmente, dentro de nuestro ebook vas a tener una linda guía, una matriz de doble entrada que dice, para estas calificaciones es porque pasa esto otro o el riesgo tiene este impacto. Vas a ver que cuando te pasemos el ebook, una de las páginas lo dice, ¿correcto? Ahí vas a tener una buena referencia. Damaris, ¿cómo aplican los riesgos en negocios de servicios virtuales? Que están comenzando? ¿Qué nos aconseja? Lo mismo que acabo de decirle a Juan Carlos. Tengan en cuenta identificar primero a los stakeholders. Primero a las partes interesadas, porque ese riesgo nunca se lo van a sacar de encima. Ese riesgo siempre está latente, el riesgo de incumplimiento con cualquiera de las partes interesadas. Y si van a analizar esto, inicien con los riesgos de incumplimiento con el cliente directo o el cliente indirecto. ¿Sí? Arranquen por ahí. Siempre tengan en cuenta esto para hacer un correcto tratamiento. A ver, Juan Carlos me agradece, muy bien. Javier Cervantes, muy buena pregunta. Dependiendo del tipo de riesgo, ¿hasta dónde hay que notificarlo? No es cuestión de notificación, Javier. El riesgo no necesariamente debe ser notificado puertas afuera de la organización, salvo que sea un riesgo de impacto ambiental. Por lo tanto, ese riesgo debería ser, sí, comunicado a mi sociedad circundante, si es un emplazamiento físico, e incluso al Estado. Pero no necesariamente todos los riesgos deben ser notificados. Hay riesgos de incumplimiento con el cliente por falla de calidad de un producto que si los comunicamos va a crear un precedente horrible dentro de la prestación o producción de una organización. Por tanto, cuidado con la palabra notificación. Los riesgos quizás no se notifican. Lo que sí tenemos que tenerlos es correctamente identificados y sí comunicados internamente. La comunicación interna de los riesgos es indispensable. No solo nuestra gente tiene que saber identificarlos, sino que tiene que conocerlos y tenerlos en cuenta para estar constantemente protegidos contra ese riesgo. Bueno, a ver, Juan Carlos, tú conoces mi negocio, el riesgo no controlado, la pandemia, en nuestro caso afectó el lanzamiento del mismo hace 3 años. Sí, Juan, normalmente hay riesgos que no se tienen en cuenta porque son imponderables, ¿sí? En este caso, el riesgo de pandemia, nosotros podemos volver a ponderarnos porque ya tenemos una experiencia, una base de conocimiento cierta y muy cercana. Pero, si hablamos del riesgo de un terremoto, no es lo mismo estar diciendo que tenemos un riesgo de terremoto en Buenos Aires que en Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque en Santiago de Chile, por estar arriba, casi arriba de la cordillera, tiene mucho más riesgo de movimiento telúrico, o en San Juan, en Argentina, o en algunas otras, digamos, localidades de cordillera, entre Argentina y Chile y Venezuela. En esos casos,
es muy usual que se presente normalmente movimientos telúricos, y entonces un terremoto sería algo normal y habitual, o algo sobre lo cual tenemos un precedente cercano. Cuando no tenemos un precedente cercano, ese riesgo no lo podemos tomar en cuenta. Imagínense que Buenos Aires dice, bueno, voy a establecer para mi prestación de un servicio de limpieza de áreas costeras de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, tengo riesgo de tsunami. Es muy raro que ocurra un tsunami en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ahora, ese riesgo por tener una probabilidad que casi diría inexistente, ¿es un imponderable? Y sí. ¿Pasó anteriormente? No, nunca. Entonces, ¿debo tenerlo en cuenta? Y yo diría que no. Pero en este caso, la pandemia, hoy una nueva pandemia, sí tenemos que tenerla en cuenta porque sabemos que se puede repetir. De hecho, no fue la primera. Las anteriores fueron menos graves. ¿Soy claro, Juan? Espero que sí. Bueno, Juan Ortiz. Sí, señor, Se claro inició como un el riesgo agua. potencial, pero no ha ocurrido hasta el momento. Excelente, bien, perfecto. Pero es un riesgo potencial. Tengamos en cuenta lo que me estás diciendo hasta ahora. Se establecieron controles. A cabo de un tiempo se evaluó el riesgo, que tampoco ha ocurrido. ¿Cómo se puede reducir la probabilidad de ocurrencia? Bueno, a ver, si tomaste controles, en algún punto estás reduciendo la probabilidad de ocurrencia. Determinados controles, porque como decíamos en el ejemplo de recién, para no tener ningún riesgo en la empresa, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Cerrar la empresa. O sea, una persona que no está viva no tiene riesgo de vida. Ahora, el hecho de vivir implica que se están tomando riesgos en cada momento. Bien, que yo no haya tenido probabilidad de ocurrencia manifiesta porque no ha ocurrido el riesgo. ¿Implica que ese riesgo no exista? No, no implica que ese riesgo no exista. Por tanto, debe ser tratado. Entonces, quizá lo que no estás haciendo es bajar la probabilidad de ocurrencia, pero sí estás trabajando proactivamente sobre la reducción del impacto. Eso, Juan, también es muy viable y se hace. ¿Sí? Por ejemplo, yo nunca he dejado de pagar proveedores, pero tengo riesgo de dejar de pagar por un tema inflacionario. ¿Qué hago? Busco un fondo anticíclico, hago una previsión contable para pago a proveedores dolarizada. A ver, ¿pasó alguna vez ese riesgo? ¿Dejé de pagar alguna vez? No, hasta ahora no. ¿Pero qué estoy haciendo? Reducir el impacto de ese riesgo. ¿Está claro? Bueno, acá me dice Diana, me está agradeciendo, Juan también. Factores de riesgos externos, también tenemos factores de riesgos internos. Juan, el que estábamos nombrando recién del pago a proveedores es un riesgo de operación intrínseco y bien interno. Perdón. Graciela Elizabeth Linares me dice, ¿debe haber un análisis de riesgo que inicia por el FODA de la organización? El FODA es una instancia de materia prima, de material para riesgos. Si tenemos en cuenta que interactuamos entre el ambiente interno hacia el ambiente externo de la organización, cualquier cosa que pase internamente o externamente puede ponernos en peligro. Por tanto, el FODA en sí mismo, más allá de ser el sustento del tratamiento de riesgo, también puede ser el origen de detección de riesgos. Algo más me pregunta Graciela. ¿Debe haber un análisis de riesgo por cada proceso? ¿No es así? Sí, debería ser un análisis de riesgo por cada proceso en el caso de querer tener, digamos, nuestra actividad lo más blindada posible. Entendamos que todo proceso tiene un riesgo. Y como decimos desde el inicio, intrínsecamente el riesgo de cumplimiento es el primero y fundamental. Ahora, un proceso tiene, si no clientes externos, clientes internos. Y la probabilidad de incumplimiento de requerimiento de cliente interno también puede representar un riesgo. También puede traernos costos adicionales inesperados o puede inclusive poner, poner en riesgo, no quiero decir mucho la palabra, ya lo estamos diciendo mucho porque es el sentido de la capacitación, poner en riesgo también la operación interna de la organización o inclusive el resultado de esa operación. Bueno, a ver qué más nos queda.
Vamos a tener que ir cortando porque hay gente que se tiene que ir retirando y no quiero dejar sin responderle a nadie. Gracias, Jan Acelis, por haber participado. Gastón me habla de los riesgos en marketing digital que uno enfrenta y me da gracias, perdón que parece una pregunta y no un agradecimiento. Quedo a la espera de todas las preguntas, de todas las consultas que me deban hacer. Tengan en cuenta que les voy a dejar aquí mi teléfono para que ustedes puedan escribirme en forma directa, 5411-5161-7701, es mi teléfono para WhatsApp, y mi mail es marcelo@pertixtech.com. Así que, dicho esto, espero que me puedan escribir en el caso de seguir teniendo consultas, aún después de haber revisado el material que le vamos a enviar con nuestro ebook. Así que, bueno, los espero a todos, espero sus devoluciones y espero que si tienen nuevas preguntas, me las puedan hacer. No olviden darse de alta gratuitamente en la plataforma, en Pertix, que es app.pertixtech.com. Ahí pueden probar la plataforma, pueden empezar a hacer procesos, y una vez que ustedes estén de alta, nosotros los reconocemos y vamos a trabajar con ustedes como con cualquier ingresante. No se olviden de que tenemos esta obligación dentro de Pertix, que es dar, digamos, soporte consultivo a todo aquel que quiera sumar a la plataforma, a su empresa o a su actividad. Y por otra parte, y no quiero dejar de pasarles el parroquial, www.comunidadpertix.com, el sitio de contenido gratuito y capacitaciones donde va a estar colgada esta capacitación, este webinar, como para que ustedes lo puedan compartir. www.comunidadpertix.com. En nuestro sitio de contenido, espero que lo disfruten y espero que hayan estado todos muy bien hoy. Me voy a despedir porque, bueno, ya ha pasado el plazo que teníamos, o el horario que teníamos. Espero que lo hayan disfrutado y quedo a su enterísima disposición. Chau a todos.